Bueno, hermano, vamos entonces a continuar por acá. Y también comparto esta pantalla. Muy bien, estábamos mirando que la, la iglesia o el cumplimiento de las profecías acerca de la venida del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces vimos eh, cuando encontramos que el reino de Dios está cercano, eh, es, era una profecía para el tiempo de Jesús. Está cerca en Jesús de Nazaret. Lo que Jesús trae es la buena nueva, que su reino está cerca. En este contexto vamos a entender algo interesante: la iglesia y el reino son iguales. Leímos Marcos 1:15, que es el mismo de Mateo 4:17, que lo leímos la semana pasada, y vamos a continuar entonces el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a volver a leer Marcos 1:15. Alguien que me colabore con Marcos 1:15. Dice así, diciendo, dos puntos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok. Y eso era El Juan el tiempo, Bautista, ese era Juan el Bautista el que estaba diciendo sí. estas palabras. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso significaría que el reino de Dios iba a venir en vida de los apóstoles. Y eso vino cuando el día de Pentecostés. Entonces, recuerda que teníamos como texto base de toda esta parte Hechos capítulo 2. Esto es lo que nos indica que el reino de Dios no es de pecadores. ¿Cómo así? Que el reino de Dios no es de pecadores. ¿Cómo entendemos esa partecita y Porque cómo es de los, logramos? porque es de los santos de la iglesia, pues. Todos los que somos Sí, santos somos los que formamos parte y no somos ya pecadores. Ya dejamos de ser es, pecadores. exactamente. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Ya que Ramón estaba preguntando por versículos de memoria, ¿qué es lo que dice Hechos 2:38? Lo mismo. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiré la morada del Espíritu Santo. Ok, recibes el don del Espíritu Santo. Entonces, había una condición, y es que había que arrepentirse para que fueran borrados los pecados. En la iglesia, hermanos y hermanas, nosotros somos la iglesia. Y aquí hay un tema teológico bien interesante, y es si nosotros somos, si la iglesia es o no de pecadores. De pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos, muy bien. ¿Sí? No hay una condición para estar en la iglesia de una persona que no peque. Pues nadie, si no nadie sería, pues nadie cumpliría con ese requisito, ¿sí? El reino de los cielos, el reino de Dios, la iglesia, eh, está conformada por pecadores. Ay, hermano, ¿cómo así? Entonces nosotros viviremos en el pecado, como dijo el apóstol Pablo, viviremos en el pecado para que la gracia abunde. No, no viviremos en el pecado para que la gracia abunde. Lo que nosotros debemos hacer es mirar cómo estamos viviendo, pero nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿sí? ¿Qué ocurre en nosotros? ¿Qué ocurre en nosotros? Por ser morada del Espíritu Santo, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso o no? Amén. Entonces, como la iglesia es templo del Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia cuando un cristiano peca y cuando un no cristiano comete la misma falta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? En que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace caer en cuenta de que, o sea, nos hace caer en cuenta más de que estamos pecando y nosotros con eso buscamos arrepentirnos y corregir el camino, no volver a hacerlo.
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo, pues es que el mundo está tan perdido en el pecado que para ellos el pecado es muy normal. Es natural, Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Robar es pecado, sí o no? claro. Sí. Pero, ¿y el que No roba para porque el tiene mucha robo. necesidad? También, pecado es pecado. No hay Exactamente. envidia sana, como digo yo. Eso de envidia sana, eso no existe. Entonces, hay algo. Nosotros vemos el pecado como lo que es, pecado. Esa es la diferencia, pero nosotros no hacemos eso porque nosotros somos muy buenos, porque nosotros somos muy queridos, porque nosotros somos muy especiales, no. A nosotros nos hace especiales la sangre de Cristo. A nosotros nos hace especiales que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos dice, no negrito, pecado es pecado, cono sin necesidad, el pecado es pecado, ¿cierto? El mundo no. Entonces ahí es donde podemos decir que el reino de los cielos o la iglesia está conformado por pecadores, es decir, que el reino de Dios no es de pecadores. ¿Por qué no es de pecadores? Porque nosotros somos pecadores arrepentidos. Entonces, si nosotros miramos, nosotros tenemos que mirarlo desde con retrospectiva, con retrovisor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos para nosotros no está llegando. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Ay, hermano, pero acabamos de leer que el Señor dijo que Juan el Bautista dijo que el reino estaba cerca. Claro. Recuerdes en las claves de la interpretación. ¿Cuáles son las tres claves de interpretación? Las básicas. ¿Para quién? ¿Quién Bueno, ¿cómo habla? empieza? ¿Cuál es la primera? ¿Quién ¿Quién habla? habla? ¿Quién habla? ¿A quién se le habla? ¿A quién se le habla? ¿Y Y por qué para les qué y habla? por qué? ¿Para qué o por qué les habla? Entonces, ¿quién está hablando acá? En Marcos 1. Ese era Jesús, yo me equivoqué. Sí. Pero era de, o sea, venía de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Ujú. Y en el versículo 14 Juan el Bautista estaba preso. Sí. Entonces ¿Pero luego quién está hablando? Jesucristo. En el Jesucristo. 15 es Jesucristo. ¿A quién le está hablando? ¿A quiénes les está hablando? Está predicando. ¿A quiénes? Dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Sí. Entonces, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, al pueblo, le estaba hablando a todos los que estaban allí. ¿A cuál pueblo? Al pueblo judío. Al pueblo Porque él judío. vino primeramente para el pueblo Entonces judío. estaba hablando, sí, muy bien. Entonces estaba hablando Jesús a los judíos. ¿Y para qué les estaba hablando o por qué les estaba hablando? Les estaba haciendo un llamado al arrepentimiento para que pudieran llegar al reino de los cielos. Entonces, para nosotros el reino de los cielos está cerca. Amén. Estamos en el reino de los cielos. Nosotros somos el reino, nosotros estamos en, ¿sí? Estamos dentro del reino de los cielos. Amén. Miren, hermanos, la iglesia, ¿saben qué es la iglesia? Es una extensión del cielo sobre la tierra. Miren la responsabilidad que ustedes y yo tenemos cuando comprendemos esto. La iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra. El apóstol Pedro, perdón, dice en sus cartas que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, no a la luz, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, nuestra responsabilidad es mostrarle a la gente el cielo. Y el tema del cielo, el infierno, es una discusión teologal bien interesante, ¿cierto? Que no vamos a abrir en este momento acá. Pero la Biblia nos habla del cielo como un lugar físico.
no como un estado de conciencia. La Biblia en numerosas ocasiones habla de que hay un castigo eterno en el genoma, ¿sí? Allá donde el fuego, en el tártaro, donde el fuego nunca se apaga, ¿cierto? Y es lo que algunas traducciones dicen infierno. Entonces sí hay un lugar que se llama cielo y sí hay un lugar que se llama infierno. Esos no son no son estados de conciencia. Ay, cuando yo estoy bien con Dios estoy en el cielo y cuando estoy mal estoy en el infierno. No. Pero aquí lo más importante es de que la iglesia es eso, una extensión del cielo sobre la tierra. Y si la iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra y nosotros somos la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarla. ¿Cuál? ¿Cuál será nuestra responsabilidad? Abrí el micrófono, Ramón, porque lo tenía apagado. Según Mateo 22, traer a todas las personas buenas y malas a este reino que es la iglesia. Y ya el Señor mirará qué tan vestidos están para esas bodas del Cordero. Sí, pero nuestra principal responsabilidad es mostrarle al mundo el cielo. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder, ¿o sí? ¿Se puede esconder una ciudad que está sobre una montaña? No, dijo la No, hermana Gilbert. no, hermano. No se puede. Se ve Entonces de lejos. nosotros no podemos esconder el cielo del mundo. Miren, hermanos, nuestra responsabilidad es permear el mundo con este lugar celestial llamado iglesia, con el cielo. Esa es nuestra responsabilidad. Yo espero que tomen nota de esto que les acabo de decir y que nos pongamos ese propósito. Nuestro propósito como iglesia es permear, inundar, llenar el mundo de la luz de Dios. Pero es algo que no lo estamos haciendo a cabalidad, ¿o sí? No. A veces creo que nos está pasando más lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que la iglesia, el pueblo de Dios, está siendo permeado con las prácticas del mundo. ¿Creen ustedes que es así o muy exagerado yo? ¿Qué piensan? Los escucho. Hablen o les hacemos que hablen. Hola, ¿sí ¿Me dicen están? hermanas, hermano, hermano José, hermana Ana, hermana Elizabeth? Sí, hermano, estamos actuando no de la manera correcta. Tal vez porque el trabajo o porque las diversiones o porque se nos hace muy difícil, tal vez se siente que es como una carga, pero es porque nos retiramos un poco de las cosas de Dios. Yo creo que algo que Ok. está pasando también es el ataque que está habiendo contra el cristianismo aquí ahora en Estados Unidos, eh, por parte de todos los grupos que le están atacando, ¿no? No, no sé, Entonces, no sé decir. entonces es algo como que se achicopala un poco más la iglesia, como tratando de mantener una posición eh, no de preponderancia como debería ser, sino como pasemos por ahí desapercibidos, digamos. Ok, Y yo esa no, quiero, y eso no es la,
Eso no es ser luz ni sal del mundo. Ok. Yo les voy a hacer una pregunta. El apóstol Pablo dice en Romanos, Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Además de ¿Cierto? que no salimos a evangelizar como debería ser, o sea, muchas iglesias se dedican a que la gente venga en vez de salir y buscar. Ok. Pero escúchame el argumento. El apóstol Pablo dijo eso, ¿cierto? En Romanos 1, 16 y 17. Ujú. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el cristiano moderno se avergüenza del evangelio? ¿Se avergüenza por el evangelio como tal? No, bueno, yo no estoy tan seguro que sea ¿O se por eso. avergüenza por su forma de vivir que no muestra el evangelio? ¿Qué es lo que le da pena? ¿Qué es lo que le da vergüenza? Yo creo que capaz más que la segunda, ¿no? Más la segunda. Mm. O sea, yo creo que nosotros no nos avergonzamos de Cristo por Cristo, porque pues, ¿por qué nos habríamos de avergonzar por Cristo? Yo creo que lo que más vergüenza nos da es cómo nosotros actuamos, que no estamos mostrando a Cristo. Y al no mostrar a Cristo, pues ahí es donde vienen los señalamientos de, y este es cristiano y hace esto, y usted es cristiano y hace aquello, y usted es cristiano y dice eso. Ramón, Sí, hermano, es que es algo parecido, no sé si valga la aplicación, ¿no? Como mi papá ser el general de la República, del ejército, y yo ser un subversivo. Yo no me avergüenzo de que mi papá tenga un alto rango en el ejército. Me avergüenzo es que yo no estoy siguiendo a ese papá. Él es mi papá y amo a mi papá y qué chévere, pero yo no lo quiero pero a tu obedecer papá le de faltó mí. meterte una pela, vos. A tu No, papá yo lo me que equivoco, lo que te faltó fue meterte una pela, vos. no me asuste por lo Sí. que dije en esto. No, 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 está bien, es real, es que eso es lo que pasa, eso es lo que nos está pasando. Entonces nosotros nos escudamos en, ay, no, es que, eh, y tenemos, y yo sé que lo que dijo el hermano José Flores es real, pero ¿saben qué se nos ha convertido eso, hermanos? Se nos ha convertido en excusa. Entonces unos porque hacemos, otros porque no hacemos, ¿sí? Eh, a veces, a ver, yo sé que todos ustedes saben qué es la Watchtower. ¿Sí es Watchtower? Sí, creo. Los, los que cuidan la torre. ¿Cómo es los ¿Cómo? guardianes de la torre? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sería Watchtowers? No, pero... Watchtowers. Sí. ¿Sí? O sea, Ok. más conocidos en el bajo mundo como los testigos de Jehová. Ah, ¿Cierto? ¿Qué pasa con ellos? Ellos dicen, no, es que nosotros somos bienaventurados porque nos persiguen, porque nos desprecian por predicar el evangelio. Venga, amigos, corrección. A ustedes no se les desprecia por predicar el evangelio, se les desprecia por inoportunos, por no respetar el tiempo de los demás. Congregación. Entonces ellos son felices yendo a que les tiren puertas, a que les cierren la puerta en la cara, porque entonces así rechazaron a los profetas. No, ellos no están haciendo. Miren, eh, métodos de evangelizar, métodos para evangelizar. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos conocen ustedes? Ah, directos, o sea, ir a las casas, pero haciendo también diferencia en los horarios, ¿no? Porque pues muchas personas son 9, 10 de la noche y a veces las personas ahí les están tocando la puerta y ya tienen que descansar, ¿verdad? Pero Ok, durante el día, entonces, hablemos de métodos, ¿no?
hablemos de algunos métodos, ¿cierto? Entonces está el ir a tocar puertas. Eso es una forma. Amén. Repartir volantes Estar es otra forma. en estacionamientos de grandes supermercados y hablar ahí con la gente y entregar información. Buscar referidos también puede servir, ¿cierto? Ujú. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes escuchan Un Momento con el Señor cuando yo lo envío en las mañanas? Yo, Amén. Yo a veces en diferido, a veces escucho 2 o 3 juntos, pero sí, los Ok, escucho todos. no si los escuchan. Yo les sí, pregunto, si yo ese momento con el Señor se lo envío a cerca de 210 contactos de WhatsApp, de los cuales más del 95% no son hermanos de la iglesia. Yo podría decir que eso es una forma de evangelizar. Sí. Cuando nosotros montamos en una plataforma como Facebook o YouTube una clase, un sermón, podríamos decir que eso es una forma de evangelizar. También. Entonces, mis hermanos, mire, formas, métodos no hay un método de evangelizar, no hay uno que diga, no es que se tiene que hacer así y ese es el que funciona. Ujú. Nosotros tenemos que ir moviéndonos a la par, ¿sí? Eh, yo les hago, quiero que nos cuestionemos en algunas cosas. Sí, Ramón. Sí, hermano, es que precisamente hoy hablábamos con el hermano Wilson Orozco sobre el tema con estas familias allí, donde el Señor dice, el mandamiento es imperativo, ir y predicar el evangelio. Entonces, mientras vamos, donde estemos, donde vayamos, no, o sea, es aprovechar toda oportunidad para hablar de Dios. El método que usted utilice no es tan importante como evangelizar, o sea, lo importante es evangelizar. Usted puede utilizar este medio, cualquier otro medio, la radio, la televisión, el periódico, o sea, medios hay muchos. O sea, una persona que tenga excusa para no hacerlo es una persona que realmente no lo quiere hacer, porque Ah, el no, pero mandamiento es directo. de eso estamos llenos, Ramón. De eso Ajá. estamos llenos. De que no, esto aquí no funciona, la gente aquí no escucha, no, los de aquí no, ¿cierto? Sí. Pero no nos enfoquemos en eso. Yo quiero que nosotros nos enfoquemos en nosotros los que estamos acá, ¿cierto? ¿Qué estamos, preguntémonos nosotros qué estamos haciendo nosotros para cumplir el mandamiento? No como la congregación a la que pertenecemos, sino cada uno de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos llevando ese evangelio, estamos llevando ese mensaje que el Señor nos dijo que lleváramos, o estamos bien, gracias. Porque el reino no está llegando, nosotros ya estamos en el reino. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Leíamos en Mateo la semana pasada que en esa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues no se está cuando Pedro le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba edificando sobre el apóstol Pedro, sino sobre lo que el apóstol Pedro dijo. Lo que Sobre sí, una confesión. lo que quiere decir esto es que entonces el Señor Jesús sí vino a establecer una iglesia, Amén. vino a establecer su iglesia. Entonces, ojo, el Señor sí vino a establecer una iglesia, pero en esa iglesia no cabe la religión, no cabe la religiosidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, hermanos? Sí, Jesús hermano. vino a establecer una iglesia, su iglesia, pero en la iglesia del Señor no cabe la religiosidad. ¿Me entienden o no me entienden? Háganmelo saber. Amén.
Amén, hermano, amén. Hermana Elizabeth, hermana Giomer, hermana Ana Castro, ¿es claro para ustedes lo que me estoy haciendo entender? Sí, Que el hermano. Señor sí vino a establecer una iglesia, que vino a establecer su iglesia, mas no vino a formar una religión nueva ni a quedarse con ninguna religión. Sí. Sí, hermano. El Amén. Señor vino a enseñarnos a vivir. Amén. A ver, muchos de ustedes me conocen por muchísimo tiempo, algunos otros me conocen un poco menos, me conocen algo más de 2 años a través de esta plataforma. ¿Cuál es mi libro favorito en el Nuevo Testamento? ¿Sí saben cuál es sí saben cuál es mi libro favorito en el Nuevo Testamento? Romanos, Yo no. hermano. Sé que lo habías Romanos. mencionado, pero no me acuerdo ahorita. Lo que estaba diciendo era que Hechos estaba siendo el que era el que más te gustaba ahora. Hecho sí. Bueno, mi nuevo libro favorito en el Nuevo Eso, el Testamento es nuevo Hebreos. libro favorito es Hechos. Pero ahora, mi nuevo libro favorito en el Nuevo Testamento es Hebreos. Hebreos, ok. ¿Por qué razón? Porque Hebreos nos muestra la superioridad de Cristo sobre todo. Amén. Y Hebreos nos muestra la superioridad de Cristo sobre la religión. Y Hebreos nos Amén. muestra la superioridad de Cristo La sobre religiosidad, por esa religiosidad. la religiosidad. Hebreos nos muestra la superioridad de Cristo, incluso sobre las debilidades humanas y sobre las pasiones humanas, porque Jesús las tuvo todas. Ujú. Jesús se sintió solo. Jesús era el Hijo de Dios y era Dios y el autor de la vida y se sintió solo. Se sintió triste, Lloró. lloró, se sintió decepcionado. Ustedes no leen Algunos ahí de en ellos Juan fue Traicionado. una nota de decepción cuando Tomás le dice, Señor, muéstrenos al Padre. y nos Y basta. Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes, Tomás, y Y usted aún me no viene a me leer a conoce. esta hora con el chiste, hermano. No notan ahí cuando leen, no notan como esa notica ahí, como ese sin sabor de decepción. Y Jesús es superior a todo eso. ¿Por qué razón? Por eso, los cristianos del primer siglo, que es el enfoque que nosotros debemos de tener, no tenían el cristianismo como una religión. Para Ajá. ellos el cristianismo era una forma de vivir, era su forma de vivir. Ellos vivían a Cristo. Hermano, ¿cómo así que ellos vivían a Cristo? Me encantaría decirles la fórmula mágica, pero en Hechos 11:26 se nos dice que a los discípulos, después de estarse reuniendo un año en Antioquía, la gente del pueblo, los antioqueños, los llamaron cristianos. ¿Y por qué los llamaron cristianos? Porque en cada uno de ellos podían ver el actuar de Cristo, podían Amén. ver el amor de Cristo, podían ver la misericordia de Cristo, podían ver la seriedad de Cristo. Por eso los llamaron cristianos. ¿Saben nosotros por qué nos avergonzamos? Porque nosotros nos llamamos. A nosotros nadie nos llama. Nosotros nos llamamos cristianos. Y nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos. Y se nos caen las calzas diciendo que somos cristianos. A mí ya me Pero somos, cayeron las... somos cristianos de dientes para afuera. Porque no vivimos como Cristo. Miren, hermanos, yo pudiera resumir esta clase y esta serie acerca de la naturaleza distintiva de la iglesia con lo siguiente. Si usted encuentra un grupo donde las personas que se reúnan allí viven a Jesucristo, ese es el lugar. Ay, hermano, pero se llama Luminares del Mundo. Se llama Casa sobre la Roca, se llama
la ciudad de la luz, el reino de los cielos. El nombre no dice absolutamente nada. Nos podríamos nosotros llamar Iglesia La Luz del Mundo. Sí, pero no ser como los que son, dicen que son la luz del mundo. No, 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 o sea, olvidémonos del grupo denominacional. ¿Nos podríamos llamar así? Claro que sí. Creo que sí. Pues es la misión de la iglesia, ser la luz del mundo. Amén. Aquí se reúne la iglesia, sal de la tierra. ¿Y a dónde se va a ir? Si sale de Sal la por darle tierra. sabor y conservar, no ¿Y por a mantenerla dónde, a dónde salada. se va a ir si sale de la tierra? No, mentira. Sí. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que encontrarnos. Y la invitación esta noche, mis hermanos, es, venga, ya estamos aquí. Yo no sé cuánto tiempo lleva cada uno de ustedes en el cristianismo, no lo sé. De Ramón, de Alejandro Arango sé que lleva chorrocientos mil años porque toda mi vida lo vi en la iglesia. Y Ramón que no se ría mucho porque también lo vi. Fue compañero de Alejandro, así que... Sí, ¿cierto? Los otros no sé. Ahora, esto no se trata de años, esto no es el ejército. Aquí no cuenta la antigüedad. No nos vamos a sacar aquí los pancitos en cara, La ¿cierto? antigüedad para ser ancianos. Mire, hermanos, hemos recorrido un camino largo, difícil. A veces se nos ha hecho tormentoso. No por el camino en sí, por nuestras actitudes. Sin Lo embargo, la hemos invitación hecho tormentoso. lo hemos hecho muy bien. Sin embargo, hermanos, ¿saben cuál es la invitación esta noche? Pregúntese si usted ya tuvo un encuentro con Jesús, Amén. pero no con Jesús, don Chucho, el señor de la tienda, pues, no con Jesús, el de la carnicería, Ni con Sotolongo. ni con Sotolongo, ¿no? No, que con él no lo hemos tenido. Pregúntese si usted ya tuvo ese encuentro íntimo y personal con el Jesús del Nuevo Testamento. Y si de pronto en su interior usted se responde de no, yo lo invito a que usted busque ese encuentro con el Señor. El apóstol Pablo le decía a la iglesia que crecieran en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Entre yo más conozco a Jesús, ¿qué creen ustedes que a quién me voy a parecer más? A Jesús. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. ¿Ustedes saben qué dice la psicología? La psicología dice que nosotros nos parecemos y actuamos de forma semejante a las 5 personas con las que más interacción tenemos. Y son estudios y es cierto. Sí. Es que mire lo que dijo Pablo. No erremos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si andas con sabios, te harás sabio. Si andas con necios, te harás necio. O sea, es algo, si lo dice Dios, hermano, el psicólogo está aprobando lo que Dios dice. No está no aprobando. Dios no necesita que le aprueben absolutamente nada. No, Lo que está, o sea, en el mundo de los psicólogos, ellos están aprobando realmente lo que Dios dice, aunque ellos no, no lo que lo pasa es reconocen. que, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que ellos creen que descubrieron el agua tibia. Exacto. Pues Sigmund Freud, el padre de la psicología, la base de la teoría de Sigmund Freud de la proyección de la culpa, aparece en Génesis capítulo 3. Adán, usted comió, la mujer que usted me dio, eso se llama proyección de la culpa. ¿Sí? Pero miren, hermanos, vamos a buscar nosotros 8 que estamos acá, a tener ese encuentro con Jesús, a crecer en el conocimiento de Jesús. Daniel, voy a hacer un paréntesis ahora que me acuerdo por lo que voy a mencionar después. Tú grabaste la predicación del domingo. Sí.
y me la enviaste. A ti no, pero lo envié al grupo. Al grupo. Ah, ok, es que pues, no lo había visto. Puedo Miren, confirmar, pero sí estoy seguro. el hermano Yamil nos empezó a dar una serie de el carácter de Dios. ¿Qué tanto conocemos el carácter de Dios para poder imitarlo? Ustedes no creen, hermanos, que eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Amén. Ustedes no creen que eso fue lo que pasó con la iglesia en Antioquía. Conocieron tanto el carácter de Jesucristo, conocieron el carácter de Dios, que se movían acorde al carácter de Dios, al carácter de Jesucristo. Y a ellos les dolía la cabeza y les daba hambre, les daba mal genio. Pablo era como mal geniadito a ratos, ¿no? Parece. Y nosotros vemos al apóstol Juan muy amoroso y todo, pero por allá iniciando el ministerio pidió que les mandara fuego a los samaritanos. Señor, te desecharon. Estamos ofendidos, Señor. Oramos al Padre para que les mande fuego. Tan yo. No, Ramón. Esa de Así Juan es es. muy mía. Tan yo. Sí. Pero ¿cómo cambió Juan? ¿Cómo cambió Pablo? ¿Cómo cambió Pedro? Porque conocieron el carácter de Dios. Porque tuvieron ese encuentro con Jesús. Miren, Amén. hermanos, todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús cambiaron sus vidas, transformaron sus vidas. Pero no el encuentro de, uy, ahí está Jesús, hey, ¿qué más Jesús? Ven a Jesús. ¿Cómo me saludarían en el tiempo? Salam, shalom, 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 que significa paz. que significa paz. No, no era eso. Porque si no, los fariseos, Acaz, Caifás, Anás, Caifás, toda esa gente pues, hubiera cambiado. No, los que realmente tuvieran ese encuentro con el Jesús de las Escrituras. María, la hermana de Lázaro. ¿Sí la recuerdan? Amén. Saqueo, el mismo Leví o Mateo. ¿Qué tal Pablo de Tarso? ¿Qué tal Saulo de Tarso? ¿Cómo está tu encuentro con Jesús? Pero la única forma de encontrarte con Jesús hoy en día es creciendo en el conocimiento de Él, conociendo su carácter. ¿Y dónde conoces el carácter de Jesús? En las páginas del Nuevo Testamento. Amén. Yo no tengo nada en contra de ninguna ciencia. De hecho, soy respetuoso y defensor, hasta defensor de la academia. Pero la verdadera ciencia está impulsándonos a seguir unos principios que así ellos no lo digan, están marcados en la Biblia. Amén. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos hoy? ¿Por qué tenemos este desastre de sociedad? Porque a algunos se les ocurrió la gran idea de decir, ay no, a los niños no se les puede corregir, a los niños no se les puede pegar porque se traumatizan y se vuelven malos. Les dejaron de dar palo y ahí se volvieron malos. Ahí sí se volvieron malos. Ahí sí se volvieron malos. ¿Pero por qué? Porque es que eso está contradiciendo un principio bíblico. Divino. Dijo el proverbista, la necedad está ligada a la espalda del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Tampoco estoy de acuerdo con el maltrato. La línea es muy delgadita, pero a veces los hijos les hace falta un correacito, hombre. Y eso nos ha ido trayendo a que, mire, mientras más nos alejamos de los principios bíblicos, la sociedad está de mal en peor. A mí de verdad me hacen reír
Ya me hacen reír con con el tema ese del lenguaje inclusive, incluyente. Porque es que queremos contradecir las normas gramaticales de más de chorrocientos años. ¿Por qué? Porque el plural para niños no es niños y niños, sino los niños. Ahí abarca todo el conjunto. Ujú. El femenino de toro es vaca, no tora. Entonces nosotros no, hermanos y hermanas, niños y niños. En esto, ese mismo lenguaje nos va a llevar a decir damas y caballeros y aquellos sin identidad, porque esos son perversidades. Ujú. Esos son perversidades. Pero ¿por qué vienen todas estas perversidades? Porque nos alejamos del molde, nos alejamos del principio. Las congregaciones tienen que mantenerse en ese molde. Amén. Nosotros no podemos estar hoy clamando por el reino. Ay, hermano, pero es que el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Su justicia. Ah, o sea que había dos cosas que buscar. Uno, el reino de Dios y la otra, la justicia del reino. ¿Cuándo ibas a encontrar la justicia del reino? Cuando estuvieras en el reino. Entonces, para nosotros nos queda buscar ¿qué? La La justicia. justicia del reino. Eso es lo que nos queda para nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? La naturaleza distintiva de la iglesia nos lleva a entender que el reino de los cielos, el reino de Dios, la iglesia, son uno y el mismo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aplicar, tenemos que aprender que la iglesia soy yo, que mi responsabilidad como iglesia es llevar la luz de Cristo a las tinieblas del mundo. Porque como dijo el Señor, la luz en las tinieblas resplandece. Nuestra obligación es resplandecer. Y tercero, tengo que tener un encuentro personal y directo con Jesús. ¿Y cómo lo hago? Conociendo a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, no me voy a poder encontrar con Él, no lo voy a poder imitar. Todos necesitamos un mentor, ¿cierto? Amén. Siempre necesitamos a alguien para emular. Pues nuestro mentor se llama Jesucristo. Ahora, si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a emular? ¿Cómo lo podemos imitar? ¿Se puede o no se puede? No, sin conocerlo, no. Entonces, tarea para nosotros. Ah, el hermano Augusto no está aquí para tarea. No, pero esta tarea es para la vida. Sí, no, yo sé. Esta es importante. Es Esta es tarea una tarea personal, es una tarea para cada uno de nosotros. Vamos muy a crecer en el personal. conocimiento. Vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a emular su carácter. Vamos a imitar a Jesús. Porque eso fue lo que hizo la iglesia en el primer siglo. Imitar a Amén. Jesús. Cuando la iglesia del primer siglo empezó a imitar a Jesús, la cosa funcionó. La cosa funcionó. ¿Qué necesitamos nosotros para que la cosa funcione? Empezar a imitar a Jesús. Ahora no se les vaya, ahora no se les vaya a dar por ir a caminar sobre las aguas. Cazar pescado como Jesús, que es lo más fácil. Bueno, ahí sí lo podemos estar imitando.
Tengo que pagar impuestos, voy a ir de pesca para que me dé el pago del impuesto. Sí. Eh, a ver, qué más podemos emular de Jesús? Me invitan a la Pascua en todo caso, era con asado, era carne. Yo debía Yo haber sé, sido judío. hierbitas amargas, hermano. Yo debía haber sido judío en otra vida. Me fascina la carne y no me gustan las sopas. Nada Oye, pasado por agua, y de dice la dónde habrán Biblia. sacado, y de dónde se habrá salido eso de que no se debe comer que no se debe comer carne en Semana Santa? Ah, eso es otra historia, yo te la cuento después, esa me la sé. Así te lo sabes, ok. Sí, esa me la sé. Esa me la sé. Listo, mis hermanos, entonces, quedémonos con esa tarea, quedémonos con esa aplicación. Y la próxima semana, Dios mediante, pero vamos a reunir nuevamente y vamos a empezar otra unidad acerca de la naturaleza distintiva de la iglesia. Pues aquí con esta termino el resumen de lo que habíamos visto antes de. Así que ya la próxima semana sí hay que decirle a Angie, hay que decirle a Lidia que ya terminamos el resumen y que ya vamos a empezar el tema nuevo para todos. ¿Listo? Amén. Por su atención, hermanos, muchísimas gracias.